Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra. Habla conmigo el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Mateo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y ya que estamos en un tiempo de oración y de ayuno, ¿verdad? Entonces, esta noche quiero hablar de esas dos cosas, del ayuno y de la oración. Más de la oración, ¿verdad? Tal vez el otro jueves hable más del ayuno. Amén. Así que sean bienvenidos todos a la casa del Señor, los que nos ven a través de las redes sociales. Los bendecimos también en esta preciosa noche. Aleluya. Mateo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Yo le he puesto a este mensaje el lugar secreto. Diga conmigo el lugar secreto. Amén. Hay un lugar secreto, hermanos, en la Biblia, que todo cristiano tiene que tener ese lugar, porque ahí es donde hablamos con Dios. Ahí es donde recibimos de Dios. Ahí es donde somos aprobados por Dios. Ahí es donde somos empoderados por Dios. En el lugar secreto, ahí es donde conocemos a Dios cara a cara, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver su poder manifestado. Ahí es donde podemos ver los milagros más grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso le puse el lugar secreto. Diga conmigo el lugar secreto. Y esto lo dio Jesús. Los escritores, ¿verdad?, que escribieron aquí, los traductores que escribieron la Biblia, le pusieron ahí el tema Jesús y la oración, ¿verdad? Así es que Jesús es el que está hablando aquí. Y lo que Jesús dice aquí en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Tu aposento puede ser tu closet, puede ser tu carro, puede ser la montaña, puede ser un lugar donde usted tiene quietud con Dios. Dice, mas tú cuando ores, no dice que estés con el celular hablando, ¿verdad? O viendo la televisión, o hablando con la gente y orando, no. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué hay que hacer después? Dice, cerrada la puerta, métale llave, porque los hijos a esa hora se van a revolver más, ¿verdad? Se van a revolver más. Dígales que usted va a orar y que no lo vayan a interrumpir. Que si alguien contesta, que usted no puede contestar. Yo me recuerdo, hermanos, que yo, nunca se me olvida eso, yo no era cristiano y había un señor que tenía un negocio y mi papá me mandó a hacer un mandado donde él. Y le dije a la señora, ¿está tu esposo? Oh, no, me dijo, él no lo puede atender ahorita. Y eso le dije yo, es que mi papá le manda un recado. Sí, me dijo, pero él está orando. Y cuando él está orando, me dice, no atiende a nadie. ¿Y cuánto ora? Le dije yo. Él ora 1 hora más o menos, me dijo. Pero no se sabe, me dijo, a veces no sale, ¿verdad? Y él nos ha pedido que no lo podemos molestar a la hora que él está orando. Y era un negocio. Nunca se me olvida ese cuadro. Yo no era cristiano, ¿verdad? Y eso me quedó en la cabeza. Yo dije, este hombre tenía verdaderamente, ¿verdad?, convicción. Entonces Jesús dice ahí, hermano, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está, ¿dónde dice? ¿A dónde está tu Padre? En lo secreto. Dios está en lo secreto, hermano. Amén. No lo ves, pero ahí está, ¿verdad? A veces puede ser que no lo sientas, pero ahí está. Amén. Y tu Padre dice que está en lo secreto. Me llamó la atención esto. Dice, y tu Padre dice que está en secreto. Porque es un diálogo entre Dios y tú nada más. Tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, dice, en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te recompensará, dice, en público. ¿Qué significa eso, hermano? Que aquella persona que verdaderamente, ¿verdad?,
tiene el lugar secreto con Dios, ahí donde pelea sus batallas, donde se pelea la guerra, ¿verdad? Donde está uno solo ahí con Dios nada más, como aquel rey Ezequías que peleó la bendición ahí y Dios le dijo, bueno, te voy a dar 15 años más de vida, ¿verdad? Entonces dice que tu Padre que te ve en lo secreto, o sea que Dios nos ve cuando oramos, Dios nos ve si oramos o no oramos, ¿verdad? Usted no necesita decir yo soy un hombre de oración, una mujer de oración. Usted no necesita decir que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, no. Media hora, no. Lo interesante es que Dios te ve. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. La gente va a decir, miren esa hermana cómo Dios la bendice. Miren ese hermano cómo Dios lo bendice. Miren esa familia qué bendecida está, ¿verdad? Porque ellos tienen un lugar secreto. En ese lugar secreto es donde Dios le dijo a Salomón en 2 Crónicas 1:7, donde Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahí en ese lugar secreto, aquel joven en la madrugada clamaba al Señor en el lugar secreto. Y ahí Dios lo escogió para ser rey de las 12 tribus de Israel. Y Dios le dijo, no habrá un hombre ni antes ni después como un hombre que yo voy a bendecir tanto, 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 ¿verdad? Que vendrán gente de todas las naciones a escucharte porque te voy a llenar de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento. Dios lo recompensó en público. Dice la Biblia que ¿quién no quería escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón? ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice el 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En el tiempo de Jesús, la gente le gustaba gritar en las calles y hacían oraciones bonitas, que la gente decía, qué bonito ora esa mujer. ¡Wow! ¡Qué precioso ora ese varón! Hasta el día de hoy, los rabinos allá están. Cuando usted va a Jerusalén, usted se puede acercar a cualquier rabino y él ora por usted. Y hace una oración poderosa, pero sí tiene que darle una ofrenda, si no, no ora por usted. ¿Verdad? Ahí están los rabinos, hasta el día de hoy. Y Jesús dice, ¿verdad? Y orando dice, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque lo mismo oran siempre. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería, dice, serán oídos. Entonces, hermano, el lugar secreto es un tiempo donde recibes dirección de Dios. Es un lugar donde recibimos dirección de Dios. Tal vez usted está confundido, ¿verdad? Recibe dirección de Dios. Me impactó mi hermano Juan, ¿verdad? Que fue a hacerle un trabajo tal vez a una americana y la miró muy confundida la señora y me llamó y le dice, mira, mi pastor puede orar por ti. Y yo con el inglés de Imbarrera que me sé, hermano, llamé a mi hijo Levi mejor para que me tradujera, ¿verdad? Porque Dios me puso de que le diera una palabra a esa señora. Y yo sé que no fue en vano, ¿verdad? Le dimos una palabra para que recibiera dirección. Entonces le dije yo, mira, en esta vida vamos a sufrir. Lastimosamente esta vida es para sufrir. La Biblia dice que el hombre nació para la aflicción. Amén. Así dice el capítulo 5 de Job. Ciertamente dice el hombre nació para la aflicción. Por eso escogería yo, dice, buscar a Dios. Porque Dios hace cosas inescrutables y maravillas sin números. Entonces hay oraciones en público, hermanos, que nosotros podemos hacer cuando venimos al templo, cuando vamos a la montaña, cuando estamos en la calle, ¿verdad? Pero hay oraciones que tenemos que hacerlas en secreto. Hay gente que le gusta orar en público para que los escuchen, que oran bonito, ¿verdad? Pero oran poco en privado. Alguien dijo, si como oramos en público, oráramos en privado, no hombre, tuviéramos alas como ángeles, ¿verdad? Porque a veces oramos en público, pero no oramos en privado. Entonces hay dos tipos de oración, la oración en público y la oración en privado, donde usted y Dios nada más están los dos solitos ahí. Ahí tú recibes consejos de Dios, ahí tú recibes promesas de Dios
Ahí Dios te consuela. Cuando sales del lugar secreto, hermano, bendices a los que están a tu alrededor. Eso es lo lindo. Que cuando tú sales de ese lugar secreto, ¿verdad? Tú bendices a todos los que se te atraviesan por delante. Porque algo se te pegó de Dios. Porque estuviste con Dios en el secreto, ¿verdad? Así dice Jeremías. Cuando estabas en el secreto, dice, ahí te empoderé, le dice Dios a Jeremías. Cuando estabas en el secreto mío, que tú hablabas conmigo, ahí yo te bendije, ahí yo te escogí, ahí yo te empoderé, ahí yo te di señales, ahí yo te di promesas. Amén. Entonces eso del lugar secreto, hermanos, es algo muy poderoso, ¿verdad? Entonces me llama la atención que dice, y tu Padre que está en lo secreto. O sea que Dios está en lo secreto cuando usted le clama. Por eso dice la Biblia, si dos se pusieran de acuerdo en algo. Me dijo un hermano, ¿y qué pasa solo cuando hay uno? Bueno, le digo, ahí está Dios y tú, los dos, ¿verdad? Y tu Padre que está en lo secreto, dice. En la versión en inglés dice, y tu Padre que no se puede ver, ¿verdad? Y tu Padre que no se puede ver, dice. Imagínense. Pero se nota cuando está contigo. No lo podemos ver. A veces ni lo sentimos, pero se nota que Dios está contigo, ¿o no? Se nota, hermano. Se nota cuando Dios está con un hombre, se nota cuando Dios está con una mujer, se nota cuando Dios está con una familia, se nota. Se nota el cristiano que tiene un secreto con Dios para hablar con Él. Eso es poderoso, ¿verdad? Lo que oras en secreto, dice, Dios lo recompensa en público. Entonces, hermano, ora en el secreto, ora hasta que te conectes con Dios, ora. Desde que entra con esa conexión divina. Me gusta ese canto que canta esa hermana cantante, ¿verdad? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Eso es hermoso cuando tú entras al lugar secreto, tú sabes que Dios está ahí. ¿Usted cree que Jonás no sabía que Dios estaba dentro de esa panza del pez? Ahí en el lugar secreto Jonás clamó a Dios. Y dice Jonás, en la muerte, dice, cuando estaba muriendo, dice Jonás, tú me resucitaste de ahí. Literalmente Jonás murió, dicen algunos comentaristas. Por eso Jesús lo pone de ejemplo en el Antiguo Testamento. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, dice, así el hombre, el Hijo del Hombre, también estará 3 días en el corazón de la tierra. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener un secreto donde hablamos con el Señor, ¿verdad? Ahí Dios te conecta con su presencia y saldrás no como entraste, porque estuviste en una intimidad con Dios. Me gusta decir eso siempre. Nadie se siente mal después de hablar con Dios, nadie. Aquella gente que dice que se duerme orando es porque están pensando en los frijoles, hermanos, o, o en Donald Trump que los va a visitar, ¿verdad? No, tenemos que conectarnos, despojarnos de todo, hermanos. Aquello que nos agobia. No, no podemos entrar con ahí, con una mentalidad, no. Inmediatamente desde que entramos conectados con el Señor. Eso es maravilloso, es un lugar privado. Ahí donde le abres tu corazón a Dios. Y ahí mismo en Mateo 6, 17 y 18, Jesús está en esa instrucción bíblica dándole a su pueblo, ¿verdad? Entonces en el verso 17 y 18 dice Jesús, gloria a Dios. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. No andes todo chancludo y despeinado, ¿verdad? Para no mostrar, dice, a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Mire que la misma bendición que habla Dios de la oración, la misma bendición habla Dios del ayuno.
que cuando uno, ¿verdad?, se aparta en un ayuno con el Señor, la misma bendición es, porque te apartas para estar con Dios, donde escuchas alabanza, te vas a una montaña, ¿verdad? En este país es difícil ayunar porque la gente trabaja duro, ¿verdad? Pero el ayuno es apartarse, hermanos, para estar con Dios. Por eso el día domingo es recomendable ayunar, ¿verdad? Porque tal vez usted va a amanecer en su casita, ¿verdad? Y ahí puede tener un tiempo de intimidad con el Señor en ayuno y en oración. Entonces es tremendo. Jesús tenía su lugar secreto, donde él hablaba con papá Dios. Algunos comentaristas dicen que cuando Jesús oraba, su cuerpo quedaba ahí, pero su espíritu iba al Padre. En algunas ocasiones, dice la Biblia, Jesús oraba toda la noche. Algunos dicen que se quedaba hasta medianoche. En otras partes dice que oraba, ¿verdad?, de mañana, de mediodía, a toda hora. Los judíos, hermanos, tienen 3 horarios para hablar con Dios, ¿verdad?, en el día. Tenían tres horarios. Por eso usted, donde mira una sinagoga, a la mediodía usted va a ver todos aquellos judíos que van corriendo porque van para la sinagoga a orar ahí al templo, ¿verdad? Era una cultura que ellos tenían, un buen hábito. En Lucas 5:16 vemos que Jesús tenía ese lugar donde él podía hablar con el Padre. Y mire, dice ahí, mas él, dice, hablando de Jesús, se apartaba a lugares, ¿qué dice? Desierto, y oraba. Sí, hermanos, que a veces tenemos que apartarnos del bullicio. A veces en la casa no es lo mismo orar. Si no grita la vecina, gritan los hijos, grita el jardinero, uno sale quemando llanta y una distracción tremenda. Entonces a veces hay que apartarnos a un lugar donde no haya nada de distracción. Y si no somos disciplinados, hermanos, conteste el teléfono y vamos a contestarlo y estamos hablando con Dios. Entonces es una mala educación. Es como en una predicación aquí, a usted le da el teléfono y sale a contestarlo. Si es Jesús, está bien. Pero si es alguien, hermano, usted está faltándole el respeto al Señor, ¿verdad? Porque estamos con el Señor. Son 1:30, 2 horas que pasamos aquí donde estamos en el secreto de Dios. Aquel paralítico que levantó Pedro y Juan, dice que estaba atento, dice. Cuando ellos le dijeron, míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y estaba atento, dice. ¿Y qué le dieron? La salud, ¿verdad? Porque eran hombres que vivían en el lugar secreto. Ellos iban a la hora de la oración. Todavía no habían entrado a orar, pero ya iban empoderados. Imagínense cómo se metieron esos a orar ese día, hermano. Esos caminaban con el poder de Dios. A veces uno cuando va a orar entra todo carnalón ahí, ¿verdad? Y todo. No, estos ya iban ungidos. Todavía no empezaban a orar y ahí levantaron ese paralítico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces la mayor parte de la vida de Jesús se la pasó orando. La mayor parte de su vida se la pasó orando. Yo siempre he dicho, Jesús no les enseñó a predicar a los discípulos, pero sí les enseñó a orar, ¿verdad? Porque de la oración fluye la predicación, hermano. Yo si no oro, pues Dios no me da mensaje. Siempre tengo que estar orando, meditando. A veces para preparar un sermón, a veces tengo que estar 1 hora meditando en el Señor. Señor, pues, dame un mensaje, ilumina mi mente. Quiero conectarme contigo. Habla mi vida, ministra mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi vida espiritual. Y ahí estamos hasta que Dios habla, hermano. Entonces, en el lugar secreto es donde encuentras a Dios. Amén. Ahí donde tú encuentras a Dios. Ahí es donde Dios te quita todas las dudas, todas las crisis. Ahí es donde Dios te da palabra, hermano. Es donde encuentras a Dios. Si Jesús tenía su lugar secreto para hablar con Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? Que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa.
que nacimos con esa naturaleza pecaminosa, que hay una batalla en nosotros cada día, una batalla con el mundo, con el diablo y con la carne. ¿Cuánto más le digo? No necesitamos nosotros, hermanos, tener un lugar secreto. Algunos dicen que Jesús oraba horas en secreto, pero segundos en público. Usted nunca vio a Jesús haciendo guerra espiritual delante de toda la gente echando fuera un demonio. O le decía, fuera, sal fuera. Nunca discutió Jesús con un demonio en público. Nunca. ¿Cómo te llamas? Legión, fuera. ¿Verdad? Porque él ganaba todas las batallas en secreto. Es en secreto donde nosotros ganamos la victoria. ¿Verdad? Pero cuando no tenemos un secreto con Dios, hay que pasar horas echando fuera aquel demonio que no se quiere ir. ¿Verdad? Pero cuando andamos en el lugar secreto, hermanos, olvídese. Otra cosa sucede. Entonces, en el tiempo de Elías, Dios tenía 7,000 rodillas que no se habían postrado ante los Baales. Elías pensó que solo él estaba en el lugar secreto y le dijo al Señor, me he quedado solo, solo yo he quedado de todos los profetas. No, le dijo el Señor, te equivoca. Hay 7,000 cristianos, le dijo, en esta nación que están en el lugar secreto clamando por ti. Te están sosteniendo los brazos en oración para que yo te dé la victoria. Ni Elías sabía, hermano. Elías pensó que estaba solo, como nosotros a veces pensamos que estamos solos, ¿verdad? No, ni Elías sabía, pero habían 7,000, dice rodillas, que no se habían postrado ante lo mundano, ante lo carnal, ante lo diabólico, no se habían postrado, se habían postrado ante Dios. El sumo sacerdote entraba en el lugar secreto una vez al año, al lugar santísimo. Era el lugar secreto. Ahí donde él llevaba los pecados de todo el pueblo y los pecados de él. Y ahí él hablaba con Dios. Ese hombre entraba con una certeza, hermanos, que él sabía. Y aunque Dios no lo podía ver, pero ahí estaba su gloria, ahí estaba su presencia, ahí estaba su poder. Y él sabía que si Dios lo perdonaba, ese día él podía salir en victoria de ahí, pero si Dios no lo perdonaba, ese día quedaba calcinado ahí, achicharrado, dicen en mi país. ¿Verdad? Él tenía, el sumo sacerdote, el lugar secreto donde hablaba con Dios. Imagínense. De la misma forma, nosotros deberíamos de tener un lugar secreto donde ganamos nuestras batallas en oración. Hermano, porque en la carne no podemos. Pero la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, con el Espíritu Santo que nosotros ganamos esta batalla. ¿Cuántos dicen amén? David tenía su lugar secreto donde él ganaba la batalla. Tenía su lugar secreto. En 2 de Samuel 5:17 al 19, encontramos, hermano, que David también tenía su lugar secreto. Elías tenía su lugar secreto. Y dice en 2 de Samuel 5:17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió, dice, ¿a dónde? A la fortaleza. O sea, David dijo, bueno, el diablo ya se dio cuenta que me ungieron por rey. Voy a descender a la fortaleza. Ahora mire cuál era la fortaleza de David. Y vinieron los filisteos y se extendieron, dice, por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos, le dijo, en tu mano. Entonces David estaba en el lugar secreto, pidiendo dirección de Dios.
David no dependía de sus soldados y de su ejército. David dependía de Dios. Yo aprendí una gran lección ahí, hermanos, que yo no dependo de mi finanza. Yo no dependo de un ser humano. Yo no dependo de mí mismo. Yo no dependo de este gobierno. Yo dependo de Dios. Porque David, hermanos, sabía que él dependía de Dios. A pesar de que tenía todo, ¿verdad? Humanamente para ganar una victoria, pero siempre David consultaba a Dios en el lugar secreto. En 1 Samuel 23:14, ahí miramos, ¿verdad? Que ahí recibía instrucciones específicas David acerca de lo que tenía que hacer en caso de un ataque satánico. Y dice ahí, y David se quedó en el desierto, en lugares, ¿qué dice? Fuertes. ¿Cuáles eran esos lugares? Donde él podía hablar con Dios, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zip, dice, en un monte. Ese era el lugar secreto de David, en el desierto de Zip. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero no lo entregó, dice, en sus manos. Dios no lo entregó en las manos de Saúl. Por eso dice la Biblia que mi vida está escondida ¿en quién dice? En Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Un hermano que tuvimos aquí en la iglesia nos contaba que en México iban a asaltar a su papá. Y su papá cuando iba dice que de lejos miró los tipos esos que estaban allá esperándole para asaltarle. Pero el hombre este le dijo al Señor, Señor, hazme invisible. Y siguió caminando. No me voy a detenerle. Y de repente aquellos hombres se quedaron viendo así, dice, ¿y qué se hizo? Y él pasó por enfrente de ellos, dice, y no lo miraron. ¿Verdad? Porque Dios lo hizo invisible. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? Cuando usted está en peligro, ¿verdad? Entonces David tenía su lugar secreto. Dice que descendía a la fortaleza, y la fortaleza era el monte de Zip, dice ahí, donde David hablaba con Dios. Le doy un consejo: cuando tenga lucha, váyase a la montaña a hablar con Dios. Nosotros tenemos 20 años de ir a la montaña a hablar con Dios. Yo antes iba más, a veces iba solo, muchas veces, ¿verdad? De la gran necesidad que sentía de hablar con Dios, de recibir dirección de Dios. Entonces vamos a aprender unos puntos de aquí interesantes, hermano. Número 1, Jesús nos enseña que Dios recompensa las obras, ¿verdad? Jesús recompensa las obras que nosotros hacemos. En el lugar secreto. Están motivadas por una verdadera devoción con Dios. Las obras, ¿verdad?, que nosotros hacemos están motivadas por una completa devoción con Dios, ¿verdad? Avivamientos han nacido en una vida de oración. Avivamientos grandes. William Seymour fue uno de los pastores que provocaron el avivamiento de Azusa hace 100 años aquí en Los Ángeles. Él y otro pastor, 2 pastores se unieron. Y la historia dice que William Seymour, cuando cuando la alabanza estaba, él se metía una caja, se la metía en la cabeza hasta acá. Cualquiera que entraba decía ahí, ¿estará completo ese brother? ¿Verdad? Porque se imagina usted, hermanos, entrar aquí a un templo y mirar a un hombre que tiene una caja hasta aquí. Es para pensar cosas raras, ¿verdad? Pero ese hombre, hermano, cuando él se quitaba esa caja, ponía las manos en los paralíticos y se levantaban corriendo. A alguien le faltaba una mano, se le expiraba y le nacía la mano. O sea, llegó un momento a que ese hombre lo respetaban. Cuando ese hombre se quitaba la caja de la cabeza, todos los enfermos corrían a él, porque sabían que había estado en el lugar secreto con Dios. Para que nadie lo interrumpiera, él se ponía una caja en la cabeza a la hora del culto. Pero cuando le tocaba ministrar, Dios mío, hermano, todo mundo quería. O sea, no lo tenían por loco, lo tenían por un hombre de Dios. Amén. Vamos a traer un montón de cajas este domingo a ponerse a los hermanos aquí. Tremendo. Para que no haya interrupción. O sea, alguien dijo, hermano, que no se trata de ser conocido por Dios,
Ve, no se trata de ser conocido por los hombres, sino conocido por Dios. Que a lo mejor eres desconocido por los hombres, pero asegúrate de ser conocido por Dios. Amén. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser conocido por los hombres o conocido por Dios? ¿Verdad? A veces no somos conocidos, pero asegúrase que seamos conocidos por Dios. En Ezequiel 22:30 hay un versículo aquí poderoso donde Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan un lugar secreto donde ellos puedan recibir dirección de Dios, hermano. Y dice Ezequiel, y busqué entre ellos, dice el Señor, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este es un versículo 3 que Dios buscó, dice, por toda la ciudad, un hombre, una mujer que se parara en la brecha para que hiciera vallado. Y lo busqué, dice el Señor, para que yo no destruyese la tierra, y no lo hallé. O sea que no hay muchos, ¿verdad?, que tienen este hábito de tener un lugar secreto. Así que Jesús nos enseña, hermanos, que Dios recompensa las obras de Él, ¿verdad? Cuando lo buscamos, cuando nos destinamos para servirlo a Él. Número 2, en el lugar secreto, Dios te empodera y nos da instrucciones de acuerdo a las necesidades que pasamos. Dios nos da poder, ¿verdad? Nos da instrucciones de acuerdo a las necesidades que pasamos. En el Salmo 18, 32 al 35, mire, ¿verdad? La mayoría de los salmos fueron escritos en el lugar secreto. Solo David escribió 72 salmos, se le acreditan a él, que los escribió en el lugar secreto. Dice el Salmo, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto, dice, mi camino. Mire qué hermoso. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Quiere decir que estaba con Dios en el lugar secreto. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha, dice, engrandecido. O sea que cuando estamos en el lugar secreto, Dios te empodera, hermanos, pero te da direcciones específicas de acuerdo a las necesidades que tú puedas tener. Esos son los beneficios del lugar secreto. Amén. Si no tiene un lugar secreto en estos 40 días, aprenda a tener un lugar secreto. Puede ser el baño, puede ser el closet, pero busque un lugar secreto donde usted, hermano, pueda cultivar, ¿verdad?, un tiempo de intimidad con Dios. Porque este año, ¿verdad?, Dios nos ha dado promesas grandes. Entonces, el poder de Dios es soltado donde la gente ora, donde la gente clama, donde la gente gime, donde la gente conoce a Dios, hermano. El poder de Dios se desata en esas personas. Usted va a pelear las batallas en el lugar secreto. Si yo le contara cuántas batallas he peleado en el lugar secreto, en ayuno, en oración, cuántas veces, tanto que tuvimos que con mi esposa ponernos de acuerdo que por siempre íbamos a ayunar 2 días a la semana, ¿verdad? Por años lo hacemos. Nos invitan a desayuno, nos invitan a reuniones importantes y a veces hemos tenido que estar en la reunión, pero sin comer, ¿verdad? Porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día más. Número 3, el Señor te recompensa en público cuando clamas en el lugar secreto. Sabemos que sin oración no hay poder, hermano. Los milagros van a suceder cuando oremos, cuando clamemos a Dios. En 2 de Crónicas 7:14 es un versículo donde el Señor nos da dirección cómo nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo.
Dios nos da dirección cómo tenemos que tener ese lugar secreto. Y dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Mire, ahí está el lugar secreto. Y se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, dice, su tierra. Dios, hermano, nos da instrucciones cómo tenemos que entrar al lugar secreto. Dándole la gloria a Dios, se humillare mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice, hay un entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces tenemos, hermanos, que venir, desnudarnos en el lugar secreto delante de Dios. Como David decía, Señor, pásame por el quirófano tuyo. Examina mi corazón y mira mi corazón a ver si hay camino de perversidad en mí. Y guíame, le decía, por el camino eterno, ¿verdad? Entonces tenemos que venir delante de Dios, hermanos, con una vida sin secreto. Y ahí Dios te va a recompensar en público. No ores con quejas. Cuando vengas a Dios, entra enamorando a Dios. Nadie te va a hacer caso cuando vienes con quejas. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu marido, ni tu mujer, ni nadie. Venga romántico a Dios primero. Del apóstol Pablo cuando él escribe las cartas paulinas a los corintios, dice a los santos que están en Corinto. Era una bola de carnales. Ya después le pone, ¿verdad? La daga ahí. Pero él entra enamorando a los santos que están en Roma, a los santos que están allá en Tesalónica. Y así es cuando uno viene delante de Dios, Señor, quiero amarte, Padre, quiero servirte. Señor, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser usado por ti. Señor, ayúdame, quiero conocerte, quiero que tú seas real en mi vida. Señor, quiero conocer tu palabra. Señor, quiero que tu Espíritu Santo sea real en mi vida. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Entonces venimos enamorando a Dios, conquistándolo. Ya después entramos, ¿verdad? En oraciones personales que tenemos delante de Dios. Así que ahí le decimos al Señor, transfórmame. Y vamos a ver el respaldo de Dios, hermano. En el Salmo 91:1, ¿verdad? Ahí vemos ese lugar secreto donde Dios hace cosas extraordinarias en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquellos que le clamamos a Él. ¿Y quién no se va a saber el Salmo 91, hermano? Por lo menos el Salmo 91 nada más, pero que lo lean hace falta, ¿verdad? Mi mamá me dejaba la Biblia a mí debajo de la almohada con el Salmo 91. Este salmo lo va a guardarme, ¿verdad? Sí, me va a guardar, pero cuando yo lo tenga en mi corazón, cuando lo ponga en práctica. Pero mire cómo comienza el salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablando del lugar secreto, donde estás tú y Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, dice, del Shaddai, dice en hebreo, el Dios Todopoderoso. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí viene, ¿verdad? Los beneficios, ahí vienen los milagros, ahí viene la dirección, ahí viene el cuidado, ahí viene la protección, ahí viene la transformación. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no te tocará el mal. A sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Ese es el resultado de estar en el secreto de Dios. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que tenemos que aprender a construir un lugar secreto. No dependas del lugar secreto de otros. En tu propio lugar secreto tú, donde tú y Dios
tratan juntos. ¿Verdad? Tu lugar secreto lo construyes orando en el Espíritu, teniendo hambre de Dios. Cuando quieres cargar una atmósfera espiritual, cuando tienes una fe, ¿verdad?, que quiere mover montañas, cuando quieres saber que Dios sea real en tu vida, todo eso, hermano, es lo que Dios va a hacer en público. En el lugar secreto, el pecado se va, no puede permanecer. En el lugar secreto, la enfermedad se va, la maldición se va, las obras del diablo se van. Por eso el salmista dice, ¿qué vistes tú, Omar, que huiste? ¿Verdad? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, dice, a la presencia del Dios de Jacob. ¿Por qué el mar retrocedió? ¿Qué fue lo que miró? El poder de Dios, hermano. El poder de Dios. Entonces, terminamos aquí, ¿verdad? Que en este lugar secreto, la palabra de Dios se hace viva a tu vida. Se hace viva a tu vida. La presencia de Dios es real en tu vida cuando vives en el lugar secreto. Porque no es un lugar físico, hermanos, es una atmósfera de gloria, de poder que usted carga después de que usted sale del lugar secreto. Es una atmósfera, es una gloria, es una presencia poderosa, ¿verdad?, que te empuja a hacer cosas sobrenaturales que humanamente no tienes las agallas para hacerlo. No tienes el valor para hacerlo. Pero cuando estás en el Espíritu, el Señor te impulsa a hacer esas cosas. Te impulsa a creerle a Dios. Te impulsa a creer en cosas que humanamente, como le digo, jamás usted las pudiera lograr. Entonces, el lugar secreto es un lugar donde Dios está. Ahí es donde te libra del lazo del cazador, de la peste destructora y de todos los planes que el enemigo tenga para ti. En el lugar secreto es el lugar de empoderamiento, hermana, donde nosotros recibimos esa dirección de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de ti. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos, Señor, a poder tener un lugar secreto contigo. Oramos, Señor, que en estos 40 días, Padre mío, nosotros podamos cultivar. Señor, que aquellos que no tienen un lugar secreto, en estos 40 días ellos puedan cultivar, Señor, a estar en ese lugar secreto. 10 minutos, tal vez al día, 15 minutos, tal vez algunos más, algunos tal vez 2, 3 veces al día van a estar en ese lugar secreto, en su carro, en su recámara, en algunos lugares. David tenía diferentes montes donde él descendía a la fortaleza para buscar de Dios. Señor, la iglesia sabemos que es una fortaleza, es un lugar secreto donde venimos a adorarte, de aquí salimos contentos, de aquí salimos bendecidos, de aquí salimos con una palabra tuya, de aquí salimos, Señor, con fuerza del Espíritu Santo, Padre. A veces venimos, Señor, tal vez pensando de que ya no hay esperanza, pero cuando venimos aquí, salimos, Señor, llenos de fe, Padre, porque del oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado, porque todos deberíamos de tener un lugar secreto donde podemos, Señor, pelear las batallas. Y se nota los que tienen un lugar secreto, porque dice la Biblia, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a dar la victoria en público. El mundo va a saber que al Dios que tú sirves es un Dios real. Ellos no saben que has estado en el lugar secreto. Ellos no saben por qué tú recibiste ese milagro. Ellos dicen, bueno, pero ¿por qué le está yendo tan bien? Porque tiene un lugar secreto donde habla con papá Dios. Así que, Padre, oramos para que en estos 40 días podamos recibir, Señor, esa dirección, esos milagros, esa salvación de nuestros seres queridos, por amigos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Danos fuerzas espirituales, Señor, porque a veces la carga es pesada, Padre, pero en tu nombre dice tu palabra que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice que tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gracias, Señor. Llévanos por bien a nuestros hogares en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu se vaya con todos y cada uno de nosotros. Los bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Salude a su hermano. Amén.